Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban una vez más una cordial bienvenida de mi parte. Espero que se encuentren bien. Como es de su pleno conocimiento, seguiremos desarrollando en sí los temas respectivos que formarán parte de su aprendizaje dentro de este ciclo de nivelación. Como les he manifestado, siempre resulta elemental que ustedes estén muy pendientes de lo que se manifiesta, que estén súper activos de lo que vamos observando. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que la comprensión que ustedes vayan adquiriendo sobre estos temas repercutan de forma positiva al que cuando ustedes sigan desarrollando temas de mayor complejidad, no tengan vacíos, ¿sí? O puntos de desconocimiento. ¿Estamos? Entonces, por ello mismo, siempre resulta elemental que lo tomemos en consideración, ¿sí? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Todo bien, ya están acoplados. Ahorita a estas alturas ya deben estar totalmente acoplados a la universidad ustedes. Eso es muy importante. Bueno, eso sí, resulta elemental, de igual forma que ustedes sigan cumpliendo con las actividades correspondientes al desarrollo de todas las asignaturas para que en lo posterior no tengan problemas. Yo, como les he dicho, siempre es necesario que ustedes vayan tomando en consideración todos los créditos, todos los parámetros de evaluación que se emiten en cada una de las clases, por el mismo hecho de que ustedes al final, y verán, tienen que darse cuenta de algo. Ya estamos en la semana número 7, ¿sí? Digo en la semana número 5, perdón. Nosotros vamos a tener clases hasta la semana número 7. La semana número 8 es de exámenes y de promedios, que eso lo hacemos de igual forma con ustedes, ¿sí? Es decir, que terminada esta semana, ustedes prácticamente van a tener 2 semanas más de clases, ¿sí? Así que en este punto ya irán dándose cuenta que ustedes han ido ya realizando varias actividades de evaluación para ir obteniendo estas notas, ¿no es cierto? Para ir obteniendo estos créditos. Y por el mismo hecho, esto va a repercutir en el momento en el que lleguemos a sacar los promedios, ¿sí? De forma particular, yo sí les informo y eso sí les pongo en conocimiento. Los promedios yo los saco con ustedes, ¿sí? Aquí vamos a sacar los promedios con cada uno de ustedes para que tengan claro el porqué de esas calificaciones. Aunque bueno, ustedes son los más fieles testigos de ello, ¿no es cierto? Porque de igual manera yo simplemente sacaré los reportes de los test, sacaré el reporte de igual manera de la revisión de la tarea que ya les voy a mandar. Y con ello nosotros vamos a sacar las notas, ¿sí? Ya les había explicado incluso que en un principio que este tema de las calificaciones pareciera simple, pero al final se van a dar cuenta que tanto no es así. Así que depende de mucho esfuerzo, de mucho dinero, de mucho sacrificio, de la predisposición e incluso de la prioridad que ustedes le hayan llegado a dar a la asignatura, ¿sí? Porque obviamente es un ejemplo, no se vayan a enojar. Si Tati estudió y Joseph no estudió, obviamente no va a tener las mismas calificaciones, ¿no es cierto? Es un ejemplo nomás, Joseph, ya me queda viendo mal. Ya. Sí, entonces eso de irlo teniendo en cuenta, por el mismo hecho de que ustedes cada semana ya han ido recabando calificaciones y cada uno por sus méritos, ¿sí? En este caso, con el ejemplo práctico que les acabo de poner, no, una persona que no estudió, que dio mal los test,
no va a tener la misma calificación que alguien que sí lo hizo, ¿no es cierto? Por simple lógica y racionalidad. Entonces, nosotros ya en el momento en el que estemos sacando promedios, ahí vamos a poder observar de forma clara y precisa este tipo de factores, ¿sí? Y yo, como les había manifestado en un principio, tal vez pareciera muy sencillo o muy fácil obtener una calificación, un rédito bajo los puntos, los indicadores de valoración que nosotros manejamos, ¿sí? Pero no lo es. Y ahí se van a dar cuenta. Así que, de hecho, ustedes ya pueden ir realizando sumatorias progresivas para que puedan tener una idea más o menos de la calificación que van a tener. En particular, ahorita en lo que tiene que ver con la nota de trabajo en contacto con docente, que es de lo que están sumando los test. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? Alex me sacó 0.30 en el primero, luego me sacó 0.20 en el segundo, luego me sacó 0.5 en el tercero. Ya va sumando, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya pueden ir haciéndose una idea más o menos de las calificaciones que están teniendo, porque al menos en ese indicador de valoración tienen claro que tiene un puntaje de 3.5, ¿no es cierto? Ya, es decir, si ustedes sacan 0.5 en todos los tests, lo cual dudo mucho, tendrán 3.5, ¿sí? Obviamente esto irá variando de semana en semana, dependiendo de la nota y la calificación que ustedes hayan ido obteniendo. ¿Sí me hago entender? Por ese mismo hecho, yo les manifiesto que ustedes ya pueden ir sacando o haciendo más o menos promedios en relación a los test que han ido ya rindiendo, ¿no es cierto? Para que tengan una idea al menos del puntaje que van a tener en trabajo en contacto con el docente. ¿Por qué? Porque el trabajo autónomo va a ser calificado y valorado con la tarea que les había manifestado con anterioridad. Que yo ya, creo que la próxima semana ya les voy a poner la tarea para que tengan tiempo de desarrollarla igual, ¿sí? Porque no es una tarea muy fácil o chiquita que digamos, ¿sí? Así que en ese sentido, sí van a tener que esmerarse. Por algo, esa tarea va a valer 3 puntos, ¿sí? Así que ya se imaginarán que no es nada muy sencillo o no es nada muy básico, ¿sí? Por lo tanto, es algo que ustedes ya deben ir asimilando y comprendiendo en este caso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está entendido? ¿Todo está comprendido? Creo que sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por el mismo hecho de ello, ustedes sí van a necesitar cumplir, ¿no? A cabalidad con este tipo de actividades que permitirán que en lo posterior ustedes tengan y adquieran estas notas, ¿no? Ya me estaban hablando, muchachos, y les comento que ya se les acabó la suerte. ¿Se acuerdan de la explicación que yo les di acerca de las calificaciones al principio? Me pusieron conocimiento que se realizó una reforma del reglamento de evaluación estudiantil. Así que de lo que ya me informaron, ya no hay en este caso los redondeos que se daban al final. ¿Se acuerdan que sí les comenté? Que con 6.5 ya pasaba, ya. Ahora ya no pasa con 6.5, ahora tienen que sacar 7. Si llegan a sacar 6.99 ya se quedan a supletoria. Y de igual manera, si llegan a sacar 5.99 en la sumatoria de los dos parciales, ya están perdidos de forma directa. ¿Sí? Así que eso también les pongo en conocimiento para que lo tengan claro, porque se han realizado las reformas correspondientes al reglamento de evaluación estudiantil. ¿Sí? Son puntos importantes que ustedes lo van a tener que tomar en consideración de ahora en adelante. ¿Para qué? Para evitar tener algún tipo de inconveniente, ¿no es cierto?
Así que son puntos que resultan elementales conocer con anterioridad para que luego no se lleven sorpresas no tan gratas, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre es importante que ustedes tengan y pongan en consideración estos puntos, ya que sí repercuten y representan dentro del desarrollo y dentro de las actividades académicas, ¿sí? Perfecto. Sin más, en este sentido, vamos a iniciar con la clase. Muy bien. Perfecto. Por favor, estarán pendientes al listado. Ya saben que, como les he manifestado, yo si les nombro y no me contestan, no es mi responsabilidad, muchachos. Yo no puedo estar viendo quién está y quién no está conectado. Por eso tomamos lista, ¿no es cierto? Entonces, estarán muy pendientes al momento en que les nombre para registrar la asistencia. Con ustedes la primera clase. Perfecto. Alex Albán, Presente. Presente, buenos días. ya se arranca, Alex, tranquilo. Carlos Arroba, Presente, buenos días. hola. Jamie Balseca, Presente, buenos días, licenciado. hola. Yajaira Bonilla, Buenos días, abogado presente. hola. Romina Cadena, Presente, buenos días. hola. Tatiana Caicedo, Buen día, Licen, presente. Catherine Caiza, Buenos días, presente. hola. Jan Campi, Presente, buenos días. hola. Johnny Castillo, Presente, buenos días. hola. María Cheme, Presente, buenos días. hola. Jenny Chileno, Buenos días, Licen, presente. hola. Leticia Chileno, Buenos días, licenciado presente. hola. Primas eran ustedes, ¿no? Hermanas, Hermanas, ¿ves? Muy bien. Fernando Chiliquinga. Buenos días, Licen, presente. Les comento que tengo un caso igualito al de ustedes. Yo también en otro curso vi que tenían los mismos apellidos, pero yo pensé que eran hermanos y no han sido hermanos. Hayan sido primos, hermanos, no sé cómo será el tema. Pero pasaba lo mismo. Nayli Escobar, Buenos días, presente. hola. Melanie Spin, Buenos días, Licen, presente. hola. Williams Guamangallo, Buenos días, Lisa, presente. hola. Fernanda Guamán, Buenos días, Licen, presente. hola. Angie Hippo, Buenos días, Licen, presente. hola. José Loor, Buenos días, presente. hola. Patricia López, Presente, buenos días. hola. Joseph Maldonado, Buenos días, Licen, presente. hola. Mare Monar, Presente, Licen. Shirley Morocho, Buenos días, presente. hola. Edwin Naula, Buenos días, presente. hola. Lilibet Pincay, Presente. hola. Josué Pisco, Buenos días, presente. hola. Helen Rodríguez, Buenos días, presente. hola. María Santos, Buenos días, presente. Irving Torres, Presente, licenciado. hola. Mayo y Troya, Buenos días, licenciada, presente. hola. Wilson Ventimilla, Presente, buenos días, dice. hola. Jamie Veloz, Presente, buenos días. hola. Adriana Vergara, Buenos días, presente. hola. Lina Vivas, buenos días, presente. hola. Cristian Zurita. Buenos días, presente. ¿Qué cumplidos en este curso?
Aquí sí están toditos, ya ni para qué pasar lista de nuevo. Muy bien, eso está excelente. Sí, porque eso también les comento bueno, que en este curso, como puedo evidenciar, y siempre son así, de hecho, no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido, porque son muy cumplidos. En otros cursos sí me ha tocado comunicarles, ¿no? Que por faltas también pueden perder el ciclo, ¿sí? Cuando ustedes superan el 30% de inasistencias de forma global en todo el ciclo, es decir, entre el primero y el segundo parcial, ustedes pueden perder la asignatura en la que hayan faltado, indiferentemente de que tengan buenas calificaciones. ¿Sí? Sí les pongo en conocimiento porque ya se han dado casos en los que alumnos han tenido notas altísimas, pero han perdido por faltas. Cuando ya ustedes pierden por faltas, la misma plataforma les bloquea, ¿sí? Es decir, ya ni los docentes podemos hacer absolutamente nada porque ya no podemos, ya están bloqueados incluso en el sistema. Así que eso sí tendrán en cuenta, pero bueno, como les manifiesto, en este curso en particular no va a existir ese inconveniente. Bueno, les informo, el día de hoy vamos a tener una clase súper, súper, súper chévere y que de hecho resulta elemental, muchachos, por el mismo hecho de que vamos a abarcar información que es esencial, que es fundamental en relación a la carrera de criminalística, ¿sí? Por el mismo hecho de que ustedes deberán tener una comprensión absoluta de los temas que vamos a revisar dentro de las clases de la presente semana. ¿Sí? Ustedes van a tener que tener un entendimiento total de lo que vamos a ver, porque no sé si alguno de ustedes ya descargó el material del aula. ¿Sí? Esta semana vamos a tratar sobre dos elementos, dos puntos, dos factores, dos instancias que son totalmente relevantes dentro del ámbito de la criminología, ¿sí? Por el mismo hecho de que en sí lo que vamos a conocer dentro de una investigación criminal es totalmente esencial, ¿sí? Y por ello, ustedes ya deben tener una comprensión, como les había manifestado, absoluta, completa acerca de estos temas, ¿sí? Perfecto. Muy bien, muchachos, en el mismo sentido de todo lo antes manifestado, con lo que yo ya les había puesto en conocimiento, ustedes deben saber que la información que vamos a ver durante el desarrollo del transcurso de la presente clase es súper importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sí ustedes van a conocer bases esenciales, fundamentos teóricos, ¿sí? Que en lo posterior incluso ustedes van a tener ya que conocer para desarrollar y poner en práctica este tipo de procedimientos, de procesos y de pasos dentro del desarrollo de la investigación criminal, ¿sí? Por ende, resulta importantísimo que ustedes tengan una comprensión absoluta de estos temas, ¿sí? En sí, ya habíamos hablado con ustedes de forma permanente sobre varios tópicos que resultan elementales en este sentido en relación a la ciencia, a la materia, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo de igual forma en esta presente clase. En este sentido, muchachos, dentro del contenido establecido para el desarrollo de la presente semana, nosotros vamos a hablar, en primer lugar, sobre lo concerniente al lugar de los hechos o sitio de los sucesos. ¿Sí? Un punto que es importantísimo dentro del desarrollo criminológico. ¿Sí? Ustedes van a darse cuenta de la relevancia que tiene este puntito del lugar de los hechos o sitio de suceso.
por varios factores, por varias circunstancias que resultan esenciales para tener un buen desenvolvimiento dentro del proceso y del procedimiento de la criminología, ¿sí? Siendo así elemental que ustedes puedan ir conociendo de manera mucho más puntual, mucho más clara, mucho más precisa, qué contiene, qué es, qué elementos forman parte de y cómo se clasifican estos lugares de los hechos, dependiendo de varias circunstancias, ¿sí? Esto de aquí es importantísimo para que ustedes lo tengan muy en cuenta y lo tengan clarísimo. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a hablar sobre el cuerpo del delito, en donde ustedes van a conocer y van a descubrir qué es el cuerpo del delito, cuáles son estos elementos que forman parte del cuerpo del delito, ¿sí? ¿A qué es lo que nosotros en sí llamamos y vamos a conocer como cuerpo del delito de ahora en adelante? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocer las conceptualizaciones y definiciones de estos dos puntos es totalmente esencial para que ustedes puedan seguir asimilando información, ¿sí? Porque de forma permanente estos dos puntos siempre van a tener total relevancia, ¿sí? Van a ser fundamentales, van a ser bases de ¿qué? De la investigación criminal, ¿sí? Vamos a ir descubriendo, como les manifestaba, definiciones desarrolladas por varios autores para que ustedes puedan llegar a tener una consistencia y una perspectiva mucho más amplia de estos dos puntos, ¿sí? Y que con ello, obviamente, puedan percibir de forma mucho más completa a qué se refiere, tanto lo referente al lugar de los hechos como al cuerpo del delito, ¿sí? Sin más, iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de la presente semana? ¿Sí? Nosotros vamos a conocer conceptualizaciones, definiciones y contenidos y estructuras que forman parte tanto del lugar de los hechos o sitio del suceso, como también del cuerpo del delito, teniendo una comprensión total de sus elementos, cumpliendo con su naturaleza probatoria. Porque incluso vamos a observar cuáles son los objetivos en cada uno de estos puntos y qué es lo que vamos a poder lograr y alcanzar a través de ellos, ¿sí? El lugar de los hechos o sitio del suceso. Como les había manifestado, vamos a observar definiciones desarrolladas por varios autores para que ustedes tengan una comprensión mucho más amplia de aquello. Dentro de este punto tenemos una definición desarrollada por López en la que establece que el lugar de los hechos es el sitio del suceso o lugar de los hechos, ¿sí? Es el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles producto de un presunto homicidio, suicidio, extorsión, hurto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados del Código Penal. ¿Qué son las conductas punibles? ¿Quién tiene ustedes? A ver, ya Jairo. Son conductas en las cuales son penalizadas con el Código Orgánico Penal. Es decir, son sucesos que pueden ser sentenciados. Ya, dependiendo de la gravedad. Exactamente, ¿no es cierto? Esos son los hechos punibles, muchachos. Son estas conductas que se encuentran debidamente prescritas dentro de un ordenamiento jurídico interno, en este sentido del Ecuador, que en sí, en nuestro caso particular, están establecidos y puntualizados en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Es decir, que las personas que adopten estas conductas van a ser sancionados, ¿sí?
esas son las conductas punibles. Por eso que hablamos producto de un presunto homicidio, suicidio, extorsión, hurto, violación. ¿Qué son estos delitos, no es cierto? Todos estos son delitos que deben ser sancionados y que contienen una pena cuando se llegue a demostrar la responsabilidad del cometimiento de este tipo de delitos. ¿En dónde se encuentran tipificados? En el Código Penal, en nuestro caso en particular, como nos había manifestado, en el Código Orgánico Integral Penal, que es la ley y la norma penal de nuestro país. Otra definición desarrollada por López, ¿no? Es el sitio relativo a la comisión del delito, no necesariamente homicidio, en alguna de sus fases, ¿sí? Ya vamos a ir viendo por qué es importante también este tipo esta puntualización en alguna de sus fases. Y en el que en él debe haber quedado alguna huella, signo del autor o alguna de las características propias del incidente. ¿Se acuerdan que nosotros dentro de los principios ya habíamos hablado de forma muy breve, ¿sí? Y que de hecho yo les había mencionado que hay un autor que por su dedicación, por sus descubrimientos y su entrega, incluso se le conoce a este como el principio de Lockhart, ¿sí? Que es este principio en el cual se establece que cuando alguien llega a cometer un delito, llega a transmitir, ¿sí? Llega a transferir, en este caso, huellas, signos, indicios o alguna característica dentro del lugar de los hechos, ¿sí? Miren qué importante ir conociendo en este sentido, ¿sí? Siempre estamos observando que se establece en relación a qué? A la comisión de un delito, ¿no es cierto? Siempre hablamos sobre la comisión de un delito de forma muy particular y muy puntual. Según Argurola, el lugar en donde se cometió un delito es el sitio donde se desarrolló la actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho público, ¿sí? ¿Qué es el lugar de los hechos? El lugar en donde se produjo esta actividad delictuosa, ¿sí? En donde un sujeto que viene a ser el autor, que puede ser el autor material, el autor intelectual, dependiendo de su nivel de participación, realiza la perpetración o consumación de un hecho punible, que como ya nos comentó muy acertadamente Yajaira, ¿no es cierto? Son estos hechos que pueden ser sancionados por la ley, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos viendo ciertas concordancias entre los autores dentro del desarrollo de sus definiciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya podemos observar en sí estas concordancias que nos van manifestando y que son bastante reiterativas por el mismo hecho de que existen criterios que son bastante consolidados. Se tiene el concepto de escena del crimen, que es el sitio del suceso o lugar de los hechos, donde se cometió un hecho delictuoso con resultado de muerte. También, obviamente, depende del delito, ¿no? Porque hay unos delitos en los que necesariamente no debe existir una víctima mortal del cometimiento de esto, ¿no? Del delito. Pero de igual manera, aquí tenemos ya una definición, una conceptualización mucho más dirigida a delitos específicos, ¿no? Como un asesinato, un homicidio, dependiendo de las circunstancias. La clasificación, muchachos, importantísimo para que ustedes lo tengan muy claro, ¿sí? Dentro de la clasificación, nosotros vamos a poder conocer que existen varios sitios de los hechos, ¿no? Varios lugares de los hechos en donde se llegó a producir o incluso como se acuerdan que estábamos viendo en el principio, que se realizó alguna de las fases del cometimiento del delito, ¿sí? Por ende, nosotros también tenemos algunas clasificaciones en este sentido. Tenemos la clasificación de
lugar de los hechos primarios, lugar de los hechos secundarios. ¿Sí? En primer punto, debemos comprender que el lugar de los hechos primarios se denomina al sitio donde se encuentra el cuerpo del delito. Ya vamos a ver qué es eso. Es importantísimo. Ya que suele ser donde se inicia la investigación. Si se acuerdan que yo les había dicho que justamente estos temas iban a ser totalmente relevantes para ustedes. ¿Es por qué? Porque de aquí van a partir. ¿Sí? Desde aquí, desde este punto es donde ustedes van a iniciar cualquier tipo de investigación criminal. ¿Sí? Y ya van a ir dándose cuenta de por qué. En ese sentido, tenemos claro, ¿no? Que el lugar de los hechos primarios es donde se encuentra el cuerpo del delito. Ya vamos a profundizar en relación a qué es esto del cuerpo del delito. ¿Sí? Por ende, este va a ser el punto de partida. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a obtener indicios, ¿sí? Pruebas, evidencias, sustentos, ¿sí? Que en lo posterior, a través de una fase de experimentación, obtención de resultados y de conclusiones, nos van a permitir tener una certeza sobre los elementos utilizados, ¿no es cierto? Sobre las víctimas del delito y sobre la participación y el grado de participación de los autores del cometimiento y la perpetración de este delito. ¿Sí? Entonces, qué importante resulta que nosotros tengamos clarísimo qué es el lugar de los hechos primarios. ¿Sí? Tenemos como segundo punto el lugar de los hechos secundarios. Pueden haber dos o más lugares de los hechos que pueden estar en relación con lo siguiente. Espacios físicos de uso forzoso, ¿sí? Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba, lugares utilizados para desplazamiento y medios utilizados para el delito. En este sentido, debemos tener en cuenta que estos puntos, estos factores son elementales, por el mismo hecho de que el delito puede perpetrarse en varios puntos, de varias formas, y pueden existir varios lugares en los cuales podamos recabar indicios, ¿sí? En relación al mismo. Por eso, sí debemos tener mucho cuidado, ser muy técnicos en el conocimiento de este tipo de delitos, dependiendo de la naturaleza, que forman parte de, ¿sí? Por ende, vamos a ir observando de igual manera que se refiere cada uno de ellos, ¿no? Lugar, el espacios físicos de uso forzoso, que muchas veces son lugares en los que se llega a perpetrar, en este caso, la acción. Lugar en donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. Yo qué sé, yo puedo encontrar un indicio, una arma en el otro lado de la ciudad de donde se cometió el delito, ¿no es cierto? Y esa puede ser el arma que se utilizó para cometerlo, ¿verdad? Lugares utilizados para desplazamientos. Le secuestran a Jamie y primero le llevan de la Universidad de Bolívar, le llevan a una finca en Huánuco. Después de esta finca de Huánuco la trasladan a un domicilio en la ciudad de Las Colinas, ¿sí? Y terminan de perpetrar su crimen en otro punto. Son o no varios lugares utilizados para los desplazamientos también. Y aquí también incluso debemos tener en cuenta otro factor. Tenemos vehículos, tenemos carros, tenemos motos, tenemos aviones, ¿verdad? Que se utilizan para ¿qué? Para trasladar en este sentido también
a las personas dentro del cometimiento de un delito. ¿Sí? Sí se van dando cuenta de la relevancia de cada uno de los puntos. Entonces, sí es necesario que lo vayamos teniendo en cuenta para tener claridad de forma puntual y de forma particular en relación al lugar de los hechos. ¿Sí? Por el mismo resultado de que cada uno de ellos tiene características especiales y particulares. ¿Sí? Perfecto. Lugar de los hechos. En este lugar son, en la mayoría de los casos, parte de los lugares secundarios. ¿Sí? Porque justamente con el ejemplo que les daba, ¿no es cierto? No necesariamente yo voy a tener que encontrar algún indicio en el lugar en el que se perpetró el delito. ¿Sí? Aunque también pueden ser otros sitios que no han tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona, ¿sí? O al esclarecimiento del delito. Por el mismo hecho del ejemplo que les había planteado, ¿sí? Se comete el delito en un punto estratégico, pongámoslo en sí, en el Parque Central de Guará, ¿sí? Pero, por ciertos indicios, se llega a descubrir que tal vez, posiblemente, presuntamente, una persona está vinculada a este proceso, ¿sí? Y se van a revisar el domicilio de esta persona. Y en el domicilio de la persona encuentran el arma que fue disparada para cometer el delito. ¿Ya? ¿Es o no un sitio distinto al primario? ¿No es cierto? De igual manera, aquí nosotros podemos identificar, ¿sí?, a la persona y de igual manera al encontrar elementos que permitan el esclarecimiento de los mismos, ¿no es cierto? Que nos permitan incluso hasta ver los móviles que llevaron en este caso a que se produzca el delito, el cometimiento del delito, ¿sí? Yo qué sé, puede ser algún indicio de un crimen pasional, ¿sí? Algún tema de celos o alguna cuestión o situación de venganza, ¿no es cierto? Que podemos llegar a recabar. ¿En dónde? En estos lugares de los hechos de hábitat o que forman parte de los lugares secundarios, ¿sí? Lugares de los hechos secundarios. Ahora vamos a ver otro punto elemental. En este sentido, muchachos, también deben aprender a diferenciarlos. Esto de manera clarísima para conocimiento de todos y cada uno de ellos. El lugar de los hechos abiertos. Vamos a observar lugares de los hechos dentro de los cuales pues, se pueden llegar a cometer delitos, ¿sí? Y que dependiendo de las circunstancias, del medio, del ambiente, van a ser considerados como estos, ¿no? En este lugar tenemos un lugar de los hechos abiertos, que es un lugar que no posee límites precisos y por lo general pueden hallarse en un parque, una vía pública, un potrero, en la playa o un desierto. Ya, tenemos lugares que no poseen límites debidamente determinados, ¿no es cierto? Tenemos un bosque, ¿sí? Y aquí debemos también tener comprensión de algo. ¿A qué se refiere y a qué tiene mucha relación este lugar de los hechos abiertos? Muchachos, dime Angie. Angie Hippo. Que un lugar abierto es cuando cometen un crimen en un espacio donde haya o sea, no tenga fin ya, por ejemplo, una carretera, así como usted menciona. Eso es lo que estoy manifestando, ¿no? Dime, Josie. Siempre sí. Ya. Muchachos, vamos a dejarlo más claro. Cuando hablamos del lugar de los hechos abiertos, debemos tener en cuenta que son lugares en los cuales, de igual manera, el lugar en el que se cometió el delito
no tiene más práctico. Tiene acceso directo a ciertos aspectos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si es el lugar de los hechos es en un bosque, no tenemos protección, ¿no es cierto? ¿Contra qué? Contra la lluvia, contra el viento, ¿sí? Al acceso de las personas, ¿sí o no? Que incluso son elementos y factores que pueden llegar a provocar un cambio en estas escenas. Estos son los lugares de los hechos abiertos, ¿sí? Es decir, que en sí el lugar de los hechos está expuesto a los diversos medios, incluso hasta ambientales o humanos, que puedan llegar a presentarse en estas ubicaciones. ¿Sí me hago entender, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. A ver, espérense. Lugar de los hechos cerrados. Otro factor elemental es aquel que los circunscriben límites precisos, ¿sí? Como el interior de una oficina, de un hotel, de un supermercado, de una tienda, ¿sí? Si el delito se comete en el departamento de Lina, ¿sí? Yo qué sé, puede ser un departamento de pongamos unos 150 metros cuadrados. ¿Tiene o no límites precisos? Ya. Y obviamente, al encontrarse con límites precisos, de igual manera, se supondría que al ser cerrado, tiene protección de ciertos factores climatológicos y humanos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un techo, que tiene paredes, que tiene una puerta, que va a restringir pues el libre acceso, ¿no es cierto?, de temas ambientales y humanos que puedan llegar a deformar en sí esta escena del crimen, este lugar de los hechos. ¿Sí me hago entender? Sí. Por ende y por ello mismo son lugares de los hechos cerrados. ¿Por qué? Porque se encuentran en un lugar que tiene una cierta protección de igual manera, ¿no? Que nos permite a nosotros incluso resguardar de mejor manera los elementos que han formado parte del cometimiento de un delito. ¿Sí? Y obviamente tenemos el lugar de los hechos mixtos, ¿no es cierto? O semiabiertos, que tienen características del escenario abierto y cerrado. Yo qué sé. Si estamos en una casa, obviamente tendremos, a ver, tenemos un terreno, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una construcción. Muy bien. Esta construcción de aquí, obviamente se consideraría que un lugar de los hechos cerrado, ¿no es cierto? Pero aquí también nosotros, como podemos observar, tenemos un patio, ¿ya? Que en este lugar vendría a considerarse un lugar de los hechos abierto. ¿Sí o no? Por ende, este lugar de los hechos se convierte en un lugar de los hechos mixto o semiabierto. ¿Sí me hago entender? Creo que sí está claro y preciso, ¿no es cierto? Por la misma circunstancia. Y como les manifiesto, esto es importantísimo que ustedes lo tengan muy claro. Aquí también, como les informaba, el resguardo incluso de los medios, de los temas ambientales, protección de circunstancias ambientales humanas que resultan elementales dentro de cada uno de estos lugares de los hechos, ¿sí? Y por ende, ustedes deben tener una comprensión total y absoluta de los hechos. El cuerpo del delito. Son todas las materialidades relativas permanentes sobre las cuales o mediante las cuales se comete el delito. Así como también cualquier otro objeto que sea efecto inmediato del ser o que en otra forma se refiera a él, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. ¿Sí?
Vamos teniendo en consideración estos puntos, ¿no? Esta definición es desarrollada por Mancini. Entonces, ¿qué quiere decir el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo del delito? Tomar en cuenta un factor elemental, señoritas y señores. ¿Qué dice aquí? A ver, Tati. Las materialidades, como esto hace referencia al objeto tangible, se podría decir, con el cual se pudo cometer el delito. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de materialidades, estamos hablando de algo que nosotros podemos palpar, de algo que podemos sentir, de algo que podemos observar, ¿no es cierto? Por eso son materiales, ¿sí? Es algo físico, que son elementos que fueron utilizados para el cometimiento del delito o contra quienes o qué fue cometido el delito. ¿Sí me hago entender? Todos estos objetos forman parte del cuerpo del delito y por eso son materiales. ¿Sí? Por eso, aquí también nos manifiesta. Así como también otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiera a él. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro del desarrollo del cometimiento del delito se utilizó de alguna manera, ¿sí? Fue utilizado de alguna forma por la persona que perpetró en sí el delito. Y que esto a su vez nos va a servir como prueba, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para esclarecer de forma posterior y a través de la experimentación, del estudio, del análisis de los mismos, van a ser nuestros sustentos para demostrar y conocer la verdad, ¿no es cierto? A saber, los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito, las cosas sobre las que lo cometió, las huellas dejadas por el delito o por el delincuente, las cosas cuya detentación, fabricación o venta o cuya aportación o uso constituye delito, las cosas que representan el precio o provecho del delito, las cosas que son producto del delito, aún indirecto, cualquier otra cosa, no el nombre viviente, en relación con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. ¿Sí? Qué importante conocer todos estos factores. Todo esto es el cuerpo del delito. Medios materiales que fueron utilizados para cometer el delito, las huellas dejadas por el delito o por el delincuente, las cosas cuya detentación, fabricación, venta o cuya aportación o uso constituye delito. ¿A qué se referirá? ¿Quién me da un ejemplo de esto de portación, de venta, aportación, fabricación de algo que constituye un delito? Yo en mi Malseca. Hace referencia a todas las armas, por ejemplo, Ya. Dime. una pistola o un cuchillo. Perfecto. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso ya tenemos un ejemplo práctico, muchachos. La tenencia o porte de armas es un delito, ¿sí? Entonces, miren, desde ahí a esto se le considera ya un delito, ¿sí? Entonces, todo esto en sí forma parte del cuerpo del delito, ¿sí? ¿Ven qué importante conocer estos factores y estos medios? ¿Sí se dan cuenta? Yo por eso les manifestaba, esta clase es importantísima, muchachos. Esta clase es importantísima. El cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia, ¿sí? Es decir, todos los objetos que demuestran la existencia de un delito, ¿sí? Según Mesenjo. Por otro lado, el cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya existencia induce en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso. Cuando hablamos de certidumbre, ¿qué estamos hablando nosotros de qué? De la certeza, ¿no es cierto?
de la seguridad que va a tener un administrador de justicia para que para determinar la existencia de un delito y obviamente para poder sentenciar en lo posterior al responsable del cometimiento de este delito. Esta definición desarrollada según Fenech. Asimismo debe entenderse el cuerpo del delito como el ente material, poco más o menos perdurable que constituye instrumentos el objeto, los objetos del acto criminoso. Pregunta, vamos a ver qué tan analistas son ustedes. ¿Por qué aquí nos hablará de material poco más o menos perdurable? A ver, Jean Campi. Puede referirse a los fluidos, ¿no? O sea, que están cierto tiempo y luego, no sé, Ah, o sea, como evidencia. bueno, verán, si bien es cierto, por ahí vas, ya. Pero muchachos, miren en ese sentido, ¿qué se refiere? Que hay ciertas evidencias, y estás bien también ya en lo que manifiestas, que ciertas evidencias que tienen un tiempo de vida, pongámoslo así, ya, por llamarlo de forma más precisa, determinado, ¿sí? Hay objetos que, yo qué sé, tenemos el plástico, ¿no? Que tiene una duración bastante larga, ¿sí? Tiene una vida útil bastante larga. Pero también en este sentido, con el ejemplo de Jan, tenemos un tiempo determinado en el que existen este tipo de indicios de evidencias, ¿no es cierto? O de igual manera, nosotros tenemos objetos materiales que tienen un tiempo de vida útil, ¿sí? Por el mismo hecho de que hay incluso objetos que cuando entran en contacto con ciertos materiales se desvanecen, ¿sí o no? Ya, entonces, miren aquí cómo Fenech ya nos da otra definición desde otra perspectiva en relación al cuerpo del delito. Otra definición de cuerpo del delito es aquella que señala aquellos elementos materiales relacionados de forma directa o indirecta con el delito y que constituye prueba dentro de la investigación penal. Y esto, como nosotros ya hemos revisado de forma permanente y que su labor es en este caso auxiliar al derecho penal, ustedes tienen la labor elemental de ¿qué? De absolver cualquier tipo de duda, de adquirir la total certeza para que para conocer la verdad de los hechos y que esto a su vez un administrador de justicia pueda tener la certidumbre, la confianza, la certeza, la seguridad para que para emitir una sentencia. ¿Sí o no? Importantísimo que ustedes lo tengan en consideración. Sin más, muchachos, hasta aquí podemos llegar el día de hoy. Muchas gracias.